Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a Muy dar bien. 3 minutos más a ver si se incorporan otros compañeros de ustedes para iniciar con la clase de hoy. ¿Está bien? Te pido por favor que deje tu nombre y apellido en el chat para la asistencia. Gracias. Bueno, Andrea, creo que nosotros más somos los que vamos a estar. Por tanto, en aras del tiempo, voy a iniciar con nuestra clase, ¿ok? Muchísimas gracias por estar presente en nuestra clase de hoy. Si bien el desarrollo que vamos a estar haciendo hoy es más que todo la parte práctica nuevamente de Word, hoy nuestro contenido va a ser un poquito más avanzado que la clase anterior. ¿Ok? Ok. Entonces, quiero compartir un ratito pantalla, ¿verdad? Como la clase está grabándose, entonces quiero compartir un poquitito pantalla porque después voy a compartir también en la plataforma del Moodle
para hacer un pequeño recordatorio, ¿ya? Quiero recordar nada más que la siguiente semana Es el examen. tenemos examen parcial. Entonces, eso significa que la clase que estamos teniendo hoy ya es un ejercicio un poco más, Avanzado. un poco más amplio, pero vamos a estar tocando contenidos ya de la clase anterior, ¿verdad? Que les va a servir como retroalimentación para lo que voy a estar mostrándole hoy para el examen parcial. En- Quiero destacar nada más que el ejercicio de la clase pasada que les compartí en el grupo y subí también en la plataforma, ese ejercicio es un ejercicio completo, ¿verdad? Que va a estar en nuestro examen parcial. ¿Ok? No les estoy diciendo que ese va a ser el examen, pero el ejercicio de la parte práctica, ¿verdad? Esa parte práctica que tienen que hacer va a estar muy relacionado al ejercitario compartido con ustedes en clase, que es el ejercicio de la clase anterior. ¿Ya? Ok. Genial. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ¿verdad? Compartir pantalla, principalmente el escritorio, para poder mostrar qué es lo que vamos a estar trabajando hoy. Entonces, un momentito, voy a compartir pantalla. Ahora sí. Entonces, hoy ya vamos a estar trabajando con un ejercicio un poco más complejo, ¿verdad? Donde vamos a estar trabajando con estos ítems. Acá ya nosotros vamos a estar viendo, ya un ratito, acá ya nosotros vamos a estar viendo todo lo que es, ¿verdad? Ya, el diseño y estructura de un diseño de estructura, ¿verdad? De lo que va a ser Word, donde vamos a estar trabajando en el tema de los márgenes, el tamaño de página, vamos a utilizar el tema de las fuentes, casos que ya estuvimos viendo anteriormente, pero ya vamos a estar entrando nosotros en la utilización de los estilos, ¿verdad? Los estilos es una herramienta que tiene Microsoft Word, donde vamos a trabajar con título uno y título 2. Estos dos estilos nos van a permitir después, una vez aplicada en Word, poder crear un índice utilizando la herramienta que tiene, ¿verdad? Word en la opción de referencias. Entonces, ya acá vamos a estar tocando en el punto 4 algunas herramientas específicas de Microsoft Word que les va a ayudar a ustedes, ¿verdad? En el día de mañana, cuando empiecen a trabajar en la tesis, para que apliquen estos estilos, ¿verdad? Estos estilos que les va a permitir a ustedes crear un índice sin necesidad de que ustedes tengan que buscar la página en la que se encuentran. Ya esta herramienta les va a permitir Ujú. utilizar automáticamente la página, ¿verdad? En el índice. Solamente le dan a actualizar y automáticamente le actualiza si es que hubo alguna variación de página en el índice. Después vamos a trabajar con el tema de los ajustes, en este caso, ¿verdad? De los capítulos, que lo que vamos a utilizar es el salto de página que tiene la herramienta insertar. Luego vamos a utilizar lo que va a ser insertar un paginado, en este caso, insertar ya las páginas en el documento. Después vamos a estar trabajando con la creación de lo que en este caso sería un salto de página donde vamos a crear un texto que se va a llamar resumen y a ese le vamos a aplicar título uno que ya sería uno de los estilos. Después, en el ejercicio 9 vamos a utilizar la opción que nos permite Word, ¿verdad? Para poder crear una portada y utilizando ya nuestro resumen y nuestra portada, vamos a especificar que esos dos tengan un estilo de numeración diferente, ¿verdad? Un estilo de numeración diferente a comparación de los que van a ser el resto del documento, que sería a partir del capítulo uno. Estos dos que van a ser portada uno, resumen, y si es que llegamos a crear otra hoja más, vamos a definir que tengan número romano y a partir del capítulo uno dentro del mismo documento vamos a fijar que tengan números ordinarios. Cuando hablamos de unos números ordinarios,
ya estamos hablando del 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar una herramienta que nos va a permitir aplicar estas funciones. Después lo que ya vamos a hacer es lo que vimos en la clase anterior, insertar un encabezado donde vamos a definir nuestro nombre y como último ejercicio, ¿verdad? De nuestro Word, ya vamos a crear un índice dentro de nuestro documento aplicando tabla de contenido. ¿Ok? Entonces, estos 11 ejercicios vamos a estar trabajando nosotros. Por tanto, lo que voy a hacer ahora es abrir el ejercitario. Voy a abrir el ejercitario para poder trabajar. Bueno, acá se encuentra. Este es el documento que vamos a estar ajustando nosotros. Como ven, ¿verdad? Tenemos definido capítulo 1, datos de introducción y también tenemos los componentes, en este caso el texto que corresponde a la introducción. ¿Ok? Después de eso, vamos a estar visualizando dentro de nuestro documento lo que son las preguntas de investigación. Ya tenemos la pregunta de investigación, debajo vamos a tener las preguntas generales. Después vamos a tener las preguntas específicas, que estas preguntas generales, preguntas específicas, introducción y demás, vendrían siendo dentro del ajuste del documento que vamos a aplicar título 2. Nuestro título 1 vamos a enfocar a lo que van a ser los títulos principales y esos títulos principales sería el capítulo 1, sería el capítulo 2 que vendría siendo este, ¿verdad? Capítulo 2 vamos a definir como título 1 también. Y por lo que se encuentra debajo del capítulo 2 vamos a definir completo como título 2. Y cada uno de estos estilos, ¿verdad? Que estos son los estilos, tenemos que definir el tipo de formato que va a utilizar para poder definir a cada uno de ellos. Que eso vamos a estar viendo en nuestro ejercicio ahora. Entonces, para no demorar demasiado, vamos a iniciar con lo que nos dice el ejercicio número 1. Entonces, el ejercicio número 1 nos pide, primero, nos pide cambiar el tamaño de página, ¿verdad? De nuestro documento a ajustar a tamaño A4. ¿Ya? Primer punto. Cambiar tamaño de página a A4 y luego nos pide realizar el ajuste de los márgenes, ¿verdad? Nos pide aplicar márgenes donde el margen izquierdo debe tener un espaciado de 4 centímetros, ¿verdad? Como margen, el margen derecho debe de ser 3,5 y el margen superior e inferior 3,5. Ese es el ejercicio número 1 que vamos a hacer. Primero, cambiar a tamaño de página 4 y después trabajar con los márgenes donde el margen izquierdo va a ser 4 centímetros, margen derecho 3,5 y superior e inferior 3,5 también. Para ello debemos irnos a nuestro documento, que es este el documento, a editar, ¿ya? Acá solamente tenemos una sola página y lo primero que vamos a hacer es ajustar el tamaño de nuestro documento. Como les mencioné en la clase pasada, para poder cambiar el tamaño del documento depende mucho de la versión del Office que estemos utilizando. A partir del Office 2016, ¿verdad? De la versión del Office 2016 para arriba, el lugar donde se encuentra, la pestaña donde se encuentra para poder ajustar nuestro tamaño de página es en disposición. En esta, en disposición, le damos clic y acá tenemos algunos menús, ¿verdad? Algunas opciones de menú a utilizar. Dentro de los menús a utilizar de disposición, lo que vamos a hacer es utilizar el tamaño, que eso significa que cuando le aplicamos tamaño, nos dice que el formato, o en este caso, el tamaño del documento se encuentra en tamaño legal. Y nuestro ejercicio nos pide que el ejercicio, que en este caso nuestro documento, tenga tamaño A4. Por tanto, como está en legal, lo que vamos a hacer es seleccionar A4. Al seleccionar A4 y volvemos a ir en tamaño, vamos a ver que ya se encuentra seleccionada en tamaño A4. Acá podemos definir que el tamaño del documento ya está ajustado. Recuerden, esta versión del Office que yo tengo es del año 2016 para arriba, puede ser 2016, 2019, 2021. Y para poder hacer el ajuste del tamaño, tiene que ir a disposición. Si es de la versión 2013 para abajo,
estamos hablando de 2013, 2010 o 2007, tiene que ser en diseño de página. Así les va a decir en la parte superior del Word con el cual estén trabajando, les va a decir diseño de página. Entonces, en diseño de página van a ver estos mismos menús y entonces una vez que ustedes identifiquen la que les diga tamaño, le dan clic y ahí van a seleccionar A4. ¿Ya? Una vez yo ya definido esta parte del ejercicio, me toca realizar el siguiente, que es el ajuste de los márgenes. Como estamos trabajando con el diseño de nuestra página, en este caso de nuestro documento, vamos a mantenernos nuevamente en disposición y acá vamos a buscar el menú que nos dice márgenes. Importante, márgenes nos dice en esta sección y vamos a dar clic en la flecha que muestra hacia abajo y ahí vamos a seleccionar. Acá ya tenemos algunos menús predefinidos, pero para poder ajustar en el formato que nos solicitan, vamos a aplicar márgenes personalizados. Seleccionamos márgenes personalizados y como primer punto, ¿verdad? Nos decía que el margen izquierdo debe tener un formato de 4 centímetros. Entonces, estamos en márgenes y acá vamos a buscar margen izquierdo, que es esta, está en 3 y nos decía que debía de ser 4 centímetros. Por tanto, vamos a darle la flecha para arriba para alcanzar los 4 centímetros. ¿Ya? Perfecto. Tenemos margen izquierdo 4 centímetros. El margen derecho nos decía que tenía que ser 3,5. Por tanto, nos vamos al margen izquierdo y vamos a subir una flechita hasta 3,5. Perfecto, ya tenemos margen izquierdo 4, margen derecho 3,5 y margen superior e inferior debe ser a 3,5 también. Y acá está en 2,5. Por tanto, vamos a darle a la flechita para arriba para seleccionar 3,5 como margen superior y 3,5 como margen inferior. Definido los márgenes izquierdo 4, derecho 3,5, superior 3,5 e inferior 3,5, vamos a decir aceptar. Y acá ya tenemos nosotros ajustado el documento y los márgenes de nuestro ejercicio. Por tanto, regreso nuevamente al ejercitario y acá voy a seleccionar en color amarillo que este ejercicio número 1 ya está finalizado. ¿Ok? Entonces, continuamos con el ejercicio 2. ¿Qué nos pide el ejercicio 2? El ejercicio 2 nos dice, voy a agrandar un poquito más, el ejercicio 2 nos pide ajustar el documento, ¿verdad? Acá ya nos está hablando de todo el documento con tipo de letra Arial. Tiene que ser color negro y el tamaño de la letra tiene que ser 13. ¿Ok? Entonces, ajustar el documento, en este caso el texto de todo el documento que vamos a ver a continuación, tipo de letra Arial, color negro, tamaño 13, debe tener una alineación justificada y un interlineado o espacio entre líneas de 2 milímetros. Entonces, vamos a nuestro ejercicio, que es este, y nos pide que el documento debe tener un ajuste primero, ¿verdad? Con tipo de letra Arial. Para poder hacer este ajuste, primeramente debemos seleccionar, ¿verdad? Para poder aplicar todo este ejercicio, todos estos ajustes en el texto, debemos seleccionar el texto. Por tanto, me posiciono en la parte superior y desde ahí le doy clic al mouse y arrastro hasta abajo, hasta la última parte del ejercicio, que es hasta acá. Una vez seleccionada el texto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a insertar. Acá estamos nosotros a disposición, por tanto, nos vamos a inicio y acá en inicio ya vamos a trabajar nosotros con la fuente. Por tanto, cuando nos dice tipo de letra Arial, nos está refiriendo a que empecemos a trabajar con la fuente. ¿Ya? Entonces, me posiciono donde nos dice calibre y cuerpo en sí, para que es un formato de tipo de letra, le doy un clic en esa sección y ahí se desplaza a una siguiente ventana donde me consulta qué tipo de fuente quiero utilizar y acá vamos a buscar el tipo de fuente o tipo de letra Arial, que es este. Seleccionamos Arial, ¿ya?
nos dice que el documento está en tamaño 13, 11, nos pide que esté en tamaño 13. Si le damos clic al tamaño de la fuente, vamos a identificar que hay 12 y 14, no hay 13. Por tanto, lo que vamos a hacer es escribir a mano 13 y ahí le damos aceptar o enter. Al darle enter, ya le estamos definiendo a nosotros que ese es el tamaño de la fuente que queremos utilizar en nuestro documento. Entonces, ya vimos tipo de fuente, Arial, tamaño de la fuente, tamaño 13, que nos pedía que tiene que ser color negro. Vamos a buscar en el color de la fuente, que es esta sección que está acá, donde nos muestra la letra A, y abajo tiene en color rojo, ¿verdad? Eso significa que vamos a definir el color de la letra o el color de la fuente del documento. Entonces acá seleccionamos en la flechita y vamos a buscar color negro. Ya, tenemos definido color negro. Después, ¿qué nos pedía el ejercicio? Una vez que ya definamos tipo de letra Arial, tamaño de la letra 13, color de la letra negra, nos pedía que esté justificada. Por tanto, para poder justificar, en este caso, o aplicar la opción de justificar al documento, tenemos que irnos a la opción de párrafos, que es esta sección, y acá vamos a estar viendo en qué formato se encuentra nuestro párrafo. Ahora mismo se encuentra en formato alineación hacia la izquierda, que es esta, que es en el sentido de que el documento se alinea de izquierda a derecha, ¿verdad? Si le doy acá en el centro, nos dice que va a estar centrada, por tanto, si le doy clic, el documento completo queda centrado. Si le doy a este botón, me dice que el documento se va a alinear desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, si le doy un clic, van a fijarse ustedes que el documento se alineó, ¿verdad? Desde la derecha hacia la izquierda. Ahora, para definir justificada sería este botón que dice justificar. Entonces, acá lo único que vamos a hacer es seleccionar justificar y acá ya ajusta el documento tanto desde el punto de la izquierda hasta la derecha, todo queda lineal para que quede acorde, ¿verdad? Y quede también agradable a la vista para que se pueda visualizar mejor. Porque si le dejamos alineación hacia la izquierda, queda de forma desproporcional el ajuste del documento. Por tanto, para que sea más atractivo, para que sea más presentable, debemos de justificar el documento. Entonces, al darle justificar, se alinean todo hacia la izquierda y queda de forma lineal, tanto desde la derecha hacia la izquierda en el documento. Y si visualizamos, el documento completo queda ajustado. Ahora recuerden, para poder aplicar todo esto, este documento debe tener seleccionado el texto con el cual van a trabajar. Por tanto, todo el documento debe quedar seleccionado. Ahora, ¿qué nos falta para finalizar? Ya tenemos tipo de fuente Arial, tamaño de fuente 13, color negro, ya justificamos ahora y lo que nos pedía el ejercicio era aplicar un interlineado de 2 milímetros. Entonces, acá en el siguiente botón, ¿verdad? En el siguiente menú, tenemos la opción que nos habla de espaciado entre líneas y al darle clic a ese botón, nos dice que el espaciado entre líneas que tiene es de 1.0. Si yo le digo de 1.15, va abriéndose, ¿verdad? En este caso, el espacio entre cada uno de los párrafos. Si le digo 1,5, cada vez se abre un poco más, ¿verdad? El espacio entre párrafos. Y si le digo 2, queda mucho más amplio los espacios entre cada uno de los párrafos. Recuerden, para poder aplicar esto, deben tener todo el documento seleccionado. Y acá podemos definir nosotros que el espacio entre líneas, ¿verdad? O el interlineado es de 2.0, por tanto es de 2 milímetros dentro de nuestro documento ajustado, ¿ok? Entonces acá podemos definir que en el ejercicio 2, donde dice ajustar el documento con tipo de letra Arial color negro, tamaño 13, alineación justificada en interlineado de 2 milímetros, ya está realizado. Entonces marcamos como hecho. ¿Ok? Entonces vamos para el ejercicio 13, que el ejercicio 13 nos pide ajustar el párrafo y realizar, así, acá ya nos pide
ajustar el párrafo y realizar una sangría en la primera línea de 1 centímetro. Entonces nos pide ajustar todo nuestro texto, ¿verdad? Todo nuestro párrafo y aplicando una sangría en la primera línea nos pide aplicar una sangría de 1 centímetro. Entonces, si nos vamos a nuestro ejercicio, recuerden, para poder aplicar la opción de sangría, tenemos que tener seleccionada todo el documento. En caso, todo nuestro documento debe estar seleccionado para poder aplicar los ajustes dentro del documento, ¿ok? Entonces, acá ya nos pide aplicar una sangría. Acá nosotros tenemos la opción de disminuir sangría y aumentar sangría. Ahora, pero acá nosotros no tenemos definido en qué formato queremos aplicar la sangría. Por tanto, para aplicar el formato de la sangría, si queremos la primera línea, si queremos sangría francesa, además, primeramente vamos a darle un clic a este botón que se encuentra en la parte inferior, donde nos muestra que va a ser la configuración del párrafo. Al darle clic a ese botón, nos muestra una ventana donde ya nos habla de sangría y espacio y nos dice que de forma general tiene aplicada una alineación justificada y el nivel de texto es independiente. Ahora, acá ya nos habla de sangría, sangría hacia la izquierda y sangría hacia la derecha. Ahora, en este caso vamos a aplicar un estilo de sangría especial que va a ser un estilo de sangría a primera línea o en primera línea, que es este. Entonces, vamos a aplicar una sangría especial que va a ser una sangría en la primera línea y debe tener un espaciado de 1 centímetro. De forma predeterminada nos muestra que tiene 1,25, pero nuestra sangría solamente debe ser de 1 centímetro. Por lo que vamos a hacer es el siguiente, es disminuir los centímetros hasta dejarle a 1. Como ya tenemos definido que el tipo de sangría a aplicar es a primera línea y en 1 centímetro, el resto se mantiene igual. Por tanto, vamos a decirle aceptar y acá, como ustedes pueden identificar, ya tenemos todos aquellos textos que empiezan en la primera línea van a tener un espaciado de 1 centímetro. Acá tenemos capítulo, introducción y la capacitación que corresponde a la parte de introducción tiene una sangría en la primera línea y el resto del texto se mantiene igual. Entonces, en todo el documento donde empiece una nueva oración, ¿verdad? Van a empezar con una sangría en la primera línea de 1 centímetro. Entonces, recuerden, para aplicar eso debe estar el documento completamente seleccionado. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos hecho el ejercicio número, vamos a regresar nuevamente, el ejercicio número 3. Ya está. Ok, ahora viene la parte más importante. Ahora ya nos pide en el ejercicio 4 ajustar los títulos, ¿verdad? Entonces, los títulos principales acentuando este punto, títulos principales nos referimos nosotros a aquellos que van a formar parte como título 1. Eso quiere decir que ese título que vamos a utilizar nosotros va a ser un título que va a identificar el lugar donde se encuentra toda la información que va a corresponder a ese capítulo 1 que es con el cual vamos a estar trabajando. Por tanto, ese va a ser un título principal y se va a definir como título 1. Entonces, el título 1 debe tener un formato. ¿Qué formato debe tener? Debe tener un formato de letra Arial, ¿verdad? En este caso nos pide que sea Arial Black. Debe estar centrada, ¿verdad? Debe estar centrada este título 1 con tipo de letra Arial Black con tamaño 16 y debe tener color de letra azul y con un subrayado simple y en letra mayúscula nos pide. Entonces, ese es del título 1. Y el título 2, ¿verdad? Que en este caso serían los subtítulos de lo que proviene del título 1, debe estar identificada como título 2, los subtítulos, y este título 2 debe tener una configuración con un tipo de letra Arial Narrow, debe tener una alineación hacia la izquierda con tamaño de letra 16 y color negro, ¿verdad? Color negro. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con los estilos. Entonces voy a minimizar el ejercicio y ya vamos a trabajar en esta sección. Entonces, dejo de seleccionar todo el documento. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando nosotros ya ahora con los estilos. Por tanto,
solamente vamos a utilizar parte de la información para ajustar parte de nuestro texto. Entonces, el capítulo 1 nos pide que sea el título 1 y título 1 debe tener un formato. Entonces, voy a seleccionar mi capítulo 1 y acá tenemos nosotros los estilos y estos estilos ya nos definen como título 1, título 2 y después tenemos lo que van a ser los títulos y subtítulos. En este caso solamente vamos a trabajar con título 1 y título 2. Si yo le doy clic a título 1, vieron que cambia el formato del texto que yo utilicé. Ahora, ¿qué pasa? Para poder aplicar en todos mis documentos el título 1 y título 2, tengo que hacerle un ajuste a esto. Por tanto, me posiciono arriba del título 1 y le doy clic derecho con el mouse y voy a decirle que modifique. Entonces vamos a seleccionar modificar. Este ajuste solamente se aplica una sola vez a este estilo. ¿Ok? Entonces, cuando le doy modificar, abre la siguiente ventana donde me dice modificar el estilo y acá lo que voy a modificar es primero el tipo de letra, ¿verdad? Que es un tipo de letra Calibri Light. Entonces vamos a seleccionar y voy a definir que sea Arial Black. Ya, ya tengo Arial Black. Me dice que el tamaño de esa letra debe ser 16. Por tanto, ya está 16 seleccionada. Después nos pide que tiene que ser color de letra azul. Ya está en color de letra azul. Voy a poner un poquito más oscuro. Ya cambiaron un azul más oscuro. Perfecto, ya cambié. Tipo de letra Arial, tamaño 16, azul oscuro. Me dice que tiene que estar centrada. Entonces, para que esté centrada, acá tenemos la opción de alineación a la izquierda, centrada, alineación derecha y justificada. Por tanto, vamos a definir que va a estar centrada y nos dice que tiene que tener un subrayado simple que en esta sección que tenemos la opción de negrita, cursiva. Entonces en esta casa vamos a utilizar el subrayado simple. Seleccionamos subrayado y ahí le decimos aceptar. Aceptar. Y acá ya tenemos el capítulo 1 con el formato del título 1 definido. Si tenemos otro título que forma parte del título 1, en este caso ya sería nuestro capítulo 2, voy a irme al capítulo 2 un rato, voy a irme al capítulo 2. Acá lo único que van a hacer ustedes, como ya configuramos el título 1, es seleccionar el capítulo 2, ¿verdad? Y definir que este va a ser también nuestro título 1. Entonces le doy un clic a título 1 y ya se ajustó en base al formato que nos pedía que debía ser el título 1. ¿Ok? Entonces, continúo nuevamente arriba. Ahora vamos a trabajar con introducción y que introducción ya vendría siendo nuestro título 2. Entonces, voy a seleccionar título 2. Vieron, tiene un formato un poco más pequeño, diferente y demás. Y acá lo que voy a hacer con el título 2 es hacer lo siguiente, lo que hicimos con el título 1, que en este caso sería modificar también. Entonces, nos posicionamos arriba de título 2, damos clic derecho y le decimos modificar. Una vez que tengamos la ventana abierta, ¿verdad? Nuevamente, para modificar ese estilo que ya estamos hablando del título 2, lo que vamos a hacer es, en formato, vamos a seleccionar el tipo de letra que nos pedía que debía tener ese título 2, que era tipo de letra Arial Narrow. Seleccionamos qué tamaño nos pedía el ejercicio, nos pedía que tenía que ser tamaño 14, ya, tamaño 14. Color de la fuente nos decía que tendría que ser color negro, acá está en color azul. Vamos a seleccionar color negro y que tiene que tener una alineación hacia la izquierda. Entonces vamos a dejarlo en la alineación hacia la izquierda. ¿Ok? Tenemos tipo de letra Arial, tamaño 14. En este caso no vamos a utilizar ni negrita, ni cursiva, ni subrayada. Color de la fuente negra y alineación hacia la izquierda. Definido eso, le decimos aceptar. Y ahí está, tenemos nuestro título 1 y nuestro título 2. Vieron, al seleccionar introducción, ya nos muestra en la parte superior de los estilos que está como título 2. Y si me posiciono en el capítulo 1, nos muestra que tiene el formato del estilo, en este caso de título 1. Entonces, vamos a buscar en el documento todo lo que forme parte de título 1 y título 2. Entonces, regreso nuevamente y acá ya tenemos pregunta de investigación, forma parte del capítulo 1, por tanto sería título 2, preguntas generales, título 2,
vamos a preguntas específicas, vuelvo a seleccionar, ¿verdad? Va a ser título 2, vemos objetivo general, en objetivo general, vamos a ver, pregunta específica, objetivo general, título 2, vamos a ver objetivos específicos, vamos a definir también como título 2. ¿Por qué? Porque forma parte todavía de los contenidos del capítulo 1. Después tenemos justificación y viabilidad de la investigación. Seleccionamos y esto forma parte también de un título y va a ser como subtítulo, es decir, como título 2. Ahora, ya estamos. Capítulo 1 es un título 1 y lo que se encuentra por debajo del capítulo 1 ya viene siendo el título 2. Por tanto, seleccionamos marco teórico y antecedente de investigación como título 2. Un poquito más abajo vamos a ir viendo nuestro documento. Antecedentes de la investigación, volvemos a seleccionar, definimos como título 2 y un poquito más abajo vamos a ver principios éticos, ¿verdad? Como título 2. Vamos a ver si tenemos más información. Ya no. Entonces acá ya ajustamos nosotros nuestro documento utilizando los estilos, definiendo los que van a ser nuestro título 1 y los que van a ser nuestro título 2. ¿Ok? Entonces, si vamos a nuestro ejercicio, vamos a definir que este ejercicio 4, ¿verdad? Utilizando los estilos, ya tenemos realizado. Por tanto, vamos a buscar en amarillo y vamos a realizar el ejercicio número 5. ¿Qué nos pide el 5? El 5 nos pide ajuste los capítulos del documento a una página independiente. Eso quiere decir que aquello que nosotros encontremos, un ejemplo, como el capítulo 2, si está dentro de los contenidos del capítulo 1, quiere que le movamos a una página independiente que no forme parte de los contenidos que se encuentran dentro del capítulo 1. Por tanto, vamos a ir a nuestro ejercicio nuevamente y vamos a buscar dentro del documento capítulo 1 está bien porque está en una página independiente. Y si nos vamos más para abajo, vemos que el capítulo 2 está dentro de los contenidos del capítulo 1. Por tanto, esto debe pasar a una siguiente página. Y para poder pasar a una siguiente página, vamos a aplicar la opción de salto de página. Para aplicar salto de página en esta sección debemos irnos primeramente posicionarnos delante del capítulo 1, ¿ya? Porque vamos a hacer el salto del capítulo 1, del capítulo 2 para abajo, que sería en este caso la siguiente página. Y para ello vamos a irnos a insertar, buscamos el menú de insertar. Y una vez que estemos en insertar, acá tenemos unas opciones que se llaman portada, página en blanco y salto de página. Entonces en esta sección le vamos a dar salto de página y al darle salto de página lo que hace es pasa, ¿verdad? Del lugar donde nosotros posicionamos el cursor a la siguiente página de forma independiente. Entonces acá arriba vemos que están los contenidos del capítulo 1, ¿verdad? Que son justificación y viabilidad de la investigación, objetivo específico y demás. Y más para abajo ya tenemos el capítulo 2. Entonces acá hicimos un salto de página aplicando la herramienta de insertar y en insertar salto de página para pasar nuestro documento a una siguiente página sin necesidad de utilizar el botón de enter y demás para crear espacio. ¿Ok? Entonces esto es una forma más fácil, ¿verdad? Y de esta forma, utilizando esta herramienta, ustedes evitan que toda la información que ustedes escriban por detrás del capítulo 1 se vea afectada a este capítulo, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes escriban a partir de acá para abajo no le va a afectar en el espacio a este capítulo 2. Entonces, acá podemos decir que este ejercicio 5 para pasar a una página independiente, los capítulos ya está realizado y acá utilizamos salto de página. Ahora, ¿qué nos pide? El documento nos pide insertar paginado. Eso quiere decir que quiere que agreguemos número de página a nuestro documento. Pero ¿qué tipo de número de página quiere que agreguemos? Paginado en la parte inferior del documento y que esté hacia el lado derecho. Por tanto, regresamos nuevamente a nuestro documento, vamos a posicionarnos en el capítulo 1 nuevamente y nos dice que tenemos que aplicar un paginado en la parte inferior
hacia el lado derecho. Por tanto, para aplicar paginado tenemos que estar en insertar, porque lo que vamos a hacer es insertar paginado. Entonces, una vez que estemos en insertar, vamos a buscar lo que nos dice dentro de los menús que están en esta sección, la que nos dice número de página. Entonces, si visualizamos en esta sección, vamos a encontrar encabezado y pie de página, y acá tenemos encabezado, tenemos pie y tenemos número de página. Entonces acá tienen un botón que se desglosa para abajo, ¿verdad? Al darle un clic y nos dice qué tipo de número de página queremos aplicar. Queremos aplicar número de página en la parte principal, en la parte superior, queremos en la parte final o queremos en los márgenes. En este caso, el documento tiene que estar en la parte final. Entonces, si nos posicionamos en la parte final, se despliega una siguiente ventana que nos muestra que va a tener número de página hacia la izquierda, número de página centrada y número de página hacia la derecha. Entonces nos pedía que tiene que ser en la parte inferior, que sería en la parte final, lado derecho. Entonces seleccionamos el que nos dice números sin formato 3. Seleccionamos y ahí ustedes ya van a visualizar que ya tienen nuestro paginado como número 1. Entonces, antes de continuar en esta sección, cuando ustedes aplican, ya sea encabezado, pie y paginado, ustedes van a visualizar una siguiente herramienta, en este caso un siguiente menú, que les va a consultar lo siguiente. Acá ustedes van a poder definir si quieren ajustar el tema encabezado, como también si quieren que esa primera página que ustedes van a utilizar en el documento, quieren que sea una página diferente. Si ustedes definen que sea una página diferente, que voy a seleccionar ahora, lo que hace es que esa primera página donde ustedes están trabajando no va a mostrar el número de página. ¿Por qué? Porque ustedes le están seleccionando acá que esa primera página sea diferente y no sea idéntica al resto de las páginas que ya van a estar en el documento configurado. Por tanto, acá estamos en el capítulo 1 y yo definí que nuestra primera página tiene que ser diferente. Eso significa que en mi primera página no voy a tener numeración de página, pero en la siguiente página ya se va a visualizar. Por tanto, se ve, pero ya se ve como página 2. En la siguiente ya vamos a tener página 3 y en la siguiente ya vamos a tener página 4. ¿Ok? Entonces, eso pasa si es que la primera página que vamos a utilizar queremos que sea diferente al resto, entonces aplicamos esta condición, que la primera página sea diferente. En nuestro caso no es necesario porque estamos trabajando todavía con lo que es la configuración del documento y nuestra página 1 forma parte del capítulo 1 del trabajo, ¿verdad? Que van a presentar. Entonces voy a deseleccionar esta opción y mi primera página, que es el capítulo 1, ya tiene su número de página. Entonces, definido eso, le decimos cerrar. ¿Ok? Entonces, acá, el ejercicio 6, ya tenemos finalizado que ya insertamos el número de página. Marco en amarillo. Ahora tenemos el ejercicio 7 que nos pide crear una portada utilizando la herramienta insertar, ¿verdad? Y acá solamente nos pide utilizar cualquier diseño que tenga, pero sí nos pide crear una portada. Entonces, para crear una portada regresamos nuevamente al ejercicio. Estamos acá delante del Z. Estamos acá delante de nuestro documento y lo que nos pide es crear una portada. Para crear una portada en esta sección, lo primero que vamos a hacer es irnos a insertar, ¿verdad? Anteriormente les mostré que en insertar, para hacer un salto de página, tenemos que irnos en insertar y tenemos la opción de página y tenemos salto, pero como les mostré anteriormente, teníamos la opción de portada. Entonces, para aplicar una portada, vamos a seleccionar este botón y acá tenemos varias opciones de portada a aplicar. Entonces, si visualizamos, elegimos una cualquiera, voy a elegir esta como portada. Entonces, al seleccionar lo que hace es, me crea una portada en la primera página y si voy un poco más para abajo, ya tengo los contenidos de mi capítulo 1. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tenemos en esta? Es que cuando aplicamos la portada no tiene número de página. ¿Vieron? No tiene el número de página y mi capítulo 1 empieza con el número 1. Por tanto, no influye dentro del índice de nuestro documento. ¿Ok? Entonces es perfecto. Entonces acá lo único que voy a hacer es ajustar el título y acá en el título ya solamente pondría clase práctica
Word, ¿verdad? Como subtítulo puedo definir mi nombre, Miguel Cuba, y breve descripción y demás no es necesario, por tanto, esto pueden eliminar. Entonces seleccionan ustedes y eliminan. Y ahí tenemos clase práctica número 1, tenemos nuestra portada y ahí tenemos nuestro capítulo 1. Y acá solamente aplicamos la portada utilizando la herramienta, en este caso en el menú de insertar y utilizando la función de portada. Ya, eligen cualquier portada y ya está. Entonces, vamos a definir que el ejercicio número 7 ya está realizado. Aplicamos una portada. Ahora nos pide que realicemos un salto de página, ¿verdad? Pero ¿desde dónde quiere que realicemos un salto de página? Nos pide realice un salto de página y cree con el título de resumen y que sea de título 1. O sea, acá nos está pidiendo que apliquemos un salto de página, pero ya está haciendo alusión después de la página, es decir, después de la portada creada. Y ahí creemos ya dentro de esa hoja que vamos a habilitar, creemos un título que se va a llamar resumen y que tenga el título 1. Entonces, me voy a mi ejercicio, estamos en la portada, ¿verdad? Y acá vamos a crear un salto de página, ¿verdad? Que nos pide que creemos un salto de página, pero este salto de página, ¿qué tipo de salto va a ser? Va a ser un tipo de salto para crear el resumen 2. Entonces, acá nos dice que en el ejercicio 9 realicemos el paginado en la portada, en este caso forma parte de la portada, y el resumen en número romano y mantener el resto del número del documento a partir del capítulo 1 en números ordinarios. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos ya para hacer un salto de sección, ¿verdad? Estamos en portadas, y acá vamos a crear uno que se va a llamar resumen. Entonces, acá nos vamos, le decimos salto de página, regreso nuevamente a la parte inferior donde yo creé, en este caso, el espacio, porque un poquito más arriba ya tengo clase práctica, que en este caso sería mi portada, y acá voy a crear resumen. Voy a crear resumen. Entonces, el resumen voy a seleccionar y debe tener título en formato de título 1. Entonces, acá tenemos portada, resumen, capítulo 1. ¿Ok? Entonces, capítulo 1 ya nos está diciendo que tiene página 3. Tenemos un espacio en blanco que vendría siendo, en este caso, nuestro resumen y nuestra portada. Ahora, ¿qué nos dice? El ejercicio ya nos pide que este ya hicimos, ¿verdad? Con título 1 vamos a marcar. El ejercicio 9 ya nos pide que realicemos en la página de la portada y del resumen que estén en número romano. Y el resto del documento debe mantener el número ordinario. Entonces, para que no coincida, ¿verdad? El paginado, porque si yo aplico acá en mi resumen que tenga paginado el número romano, ya tenemos el número 1, lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo me posiciono acá en resumen, le digo insertar, quiero que esto tenga un número de página, ¿verdad? Le digo acá formato de número de páginas. ¿Por qué le digo formato? Porque ya está el paginado realizado, ¿ok? Entonces, si yo le digo que el número de formato de mi documento sea en número romano, ¿verdad? Donde dicen formato de número, selecciono números romanos, le doy a aplicar, hace que todo el documento se vea afectada por, acá tenemos el 1 en número romano, mi capítulo 2 me va a decir que tiene 2 en número romano, el siguiente va a tener 3 en número romano y así sucesivamente. Por tanto, significa que al aplicar yo un formato de número en esta sección, va a influir en el resto del documento. Y para eso lo que tenemos que hacer, para que no afecte al resto del documento, es aplicar un salto de página. Entonces, regreso nuevamente, le digo formato y acá le digo 1, es decir, que sean números ordinarios, y acá en números ordinarios lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es aplicar, en la opción de disposición, vamos a verificar nuevamente si está en número ordinario, y tiene 1, 2, excelente. Entonces,
Regreso nuevamente al resumen, me posiciono en esta sección, ¿verdad? En la parte final del resumen, y acá vamos a hacer un salto de sección, que es como se llama. Para aplicar ese salto de sección, para que cuando apliquemos un formato en resumen no se vean afectado el formato del resto del documento, vamos a decir disposición, y en disposición tenemos una opción donde nos dice configurar página, tenemos la opción de saltos, número de línea y guiones. Y acá vamos a decir qué tipo de salto queremos hacer. Queremos hacer un salto de sección. Entonces acá tenemos página siguiente. ¿Qué significa eso? Quiere decir que al aplicar un salto de sección se inserta un salto de sección y empieza la sección nueva en la página siguiente. ¿Ok? Entonces le digo salto de sección. Al darle salto de sección, acá tenemos una página libre y acá ya tenemos nuestro capítulo 1. ¿Ok? Y acá tenemos nuestro resumen como número 1. Entonces, este resumen que está como número 1, voy a decirle que este esté en números romanos. Por tanto, me voy nuevamente a insertar. En insertar vuelvo a buscar número de página. El número de página ya le digo ahora formato en número de página y acá le voy a decir que sea en números romanos. Selecciono número romano y le digo que inicie desde el 1. Entonces le digo aceptar. Entonces, cuando voy más para abajo en mi documento, en resumen, van a ver ustedes que acá tienen el número romano. Si voy más para abajo, tengo un espacio en blanco, que es una página en blanco que creé, y acá ya tenemos nuestro capítulo 1, y este capítulo 1 debe estar en números ordinarios. ¿Ya? Está en 1, nos vamos a la siguiente, tenemos página 2 y así sucesivamente va a estar todo nuestro documento, ¿ok? Entonces, este salto que tenemos acá, lo que voy a hacer es subir, voy a quitar este espaciado y voy a hacer que mi capítulo 1 suba hasta esta sección. Entonces, acá lo que me está mostrando es que mi capítulo 1 no tiene número de página, pero la siguiente sí. Ya, ¿qué significa eso? Yo acá tengo habilitado que la sección, ¿verdad? De la página de mi capítulo 1, esa primera página sea diferente. Eso quiere decir que tengo que ingresar nuevamente en el encabezado y acá donde me habla la parte del encabezado, debo seleccionar yo que esa página, editar encabezado, me dice primera página diferente. Voy a deseleccionar y le digo cerrar. ¿Ok? Entonces ya acá nosotros vamos a estar viendo que esta página inicia en 0, después dice que va en 1. Por tanto, mi número de página en esta sección debería empezar en número 1. Entonces, nos vamos a insertar número de página, formato de número de página, y donde me dice iniciar en 0, le digo iniciar en 1. Aceptar. Entonces ya mi capítulo 1, ahora sí, va a iniciar en 1, después viene 2, 2, y así sucesivamente va a ir nuestro documento ajustándose en cada una de las páginas. Página 3. Ahora, supongamos que tenemos el resumen, ¿verdad? Que está en números romanos y nos piden que también esté en números romanos no solo el resumen, sino que también eh, el agradecimiento. Entonces lo que vamos a hacer es del resumen aplicar un salto de página y en la siguiente, ¿verdad? En la siguiente salto de página, lo que vamos a hacer es crear, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es crear, en este caso, una portada. En este caso, no portada, sino que vamos a crear el agradecimiento, si es que nos pide. Por tanto, del resumen para abajo, acá tenemos resumen, está como el número romano 1 y el agradecimiento estaría en número romano 2, que está acá. Y por debajo de agradecimiento tendríamos el capítulo 1 en página 1 y el resto de los contenidos ya serían página 2, página 3
y así sucesivamente. Acá vamos a definir que el ejercicio 9 está realizado, nos pide insertar un encabezado, ¿verdad? Donde vamos a definir nuestro nombre y apellido, quiere que agreguemos un encabezado al ejercicio 10, estamos a punto de terminar, ¿verdad? Nos pide agregar un encabezado y en el encabezado quiere que definamos nuestro nombre y apellido. Entonces me posiciono en esta sección, le digo insertar y en encabezado vamos a seleccionar la primera, que está en la alineación hacia la izquierda y acá vamos a poner nuestro nombre y apellido. Esto va a estar en todo el documento, un encabezado, ¿verdad? Solamente con nuestro nombre y apellido. No vamos a definir que la primera página sea diferente, vamos a definir así y le decimos cerrar. Una vez que cerremos, todo esto que nosotros definimos como encabezado va a estar en todas las páginas. ¿Vieron la página siguiente? Lo mismo va a pasar en lo que va a ser en el resumen, en el agradecimiento, y si no vamos a la portada no va a aparecer. ¿Por qué? Porque utilizamos la opción de, en este caso, la opción de portada y acá queda completamente diferente al resto del documento. Entonces, en todo el documento ya aplicamos el encabezado y acá vamos a definir que el encabezado quiere que tenga nuestro nombre y apellido. Ya tenemos realizado. Entonces, marcamos en amarillo. Ahora, ¿qué nos pide realizar? Quiere que creemos ahora un índice utilizando la tabla de contenido de Word. Entonces, para poder crear esta tabla de contenido, vamos a posicionarnos delante de insertar, ¿verdad? Y a delante del capítulo 1 y al capítulo 1 vamos a pasar en la siguiente sección, ¿ya? O lo mismo puede pasar que el índice puede ser que esté, ¿verdad? Debajo del agradecimiento, que esté en número romano. Entonces, en esta sección vamos a aplicar un salto de página nuevamente. Le digo salto de página y acá vamos a crear nuestra tabla de contenido. Entonces, para aplicar tabla de contenido, que en este caso sería el índice a utilizar, vamos a irnos en la siguiente herramienta. Vamos a buscar la opción que nos diga referencias y en referencias nos dice tabla de contenido. Acá en referencia ustedes van a poder aplicar formato de cita, insertar cita, estilo de cita si quieren formato APA, formato Vancouver, Chicago y demás. En este caso, estas opciones no vamos a ver, solamente vamos a ver la opción de insertar una tabla de contenido, que la tabla de contenido vendría siendo el índice de nuestro documento. Le digo aplicar tabla y acá nos muestran tres opciones. En mi caso voy a aplicar la primera tabla, solamente el primero, que es la tabla automática 1. Le digo aceptar a esa tabla, le doy un clic y acá ya me muestra, vieron ustedes, tenemos agradecimiento, tenemos resumen y tenemos la tabla de contenido aplicada, que en este caso sería nuestro índice. Ahora, acá dice contenido. Este podemos cambiar nosotros y definir que va a ser el índice. Ustedes pueden ajustar. ¿Vieron? Y ahí ya tenemos nosotros realizado nuestro índice. Índice. Genial. Ahí ya tenemos ajustado nuestro índice. Ustedes pueden ajustar este en el formato de fuente que ustedes consideren. Si ustedes quieren que tenga un tipo de letra Arial Narrow, quieren que tenga un color negro, si quieren que esté centrada, negrita y demás, lo pueden hacer que no afecta a ninguno. Ahora, lo que sí van a tener acá ustedes, que si el capítulo 1 o parte de los contenidos que forman del capítulo 1, de las preguntas específicas y demás, si tuvo una variación, esto se va a ajustar en la tabla. ¿Ok? Si hubo un salto de página en la parte de justificación que pasó en la siguiente página, ustedes le dicen actualizar tabla, le dicen que se actualice toda la tabla y se actualiza esta tabla. Por tanto, es mucho más fácil aplicar, en este caso, la tabla de contenido para la realización del índice porque queda estéticamente mejor y también permite actualizar de forma automática todo nuestro documento. ¿Ok? Entonces, supongamos que mi objetivo general que está en la página 2, ¿vieron? Está en la página 2. Acá si veo objetivo general en mi índice, objetivo general me dice que está en la página 2 también. Si me voy a mi objetivo general y le digo, ¿verdad? Que pase en la siguiente página, voy a aplicar un salto de página
Ahora mi objetivo general está en la página 3. ¿Qué sucede? Si yo le doy la opción de actualizar a mi tabla, si yo le digo actualizar a mi índice, ven ustedes que acá el objetivo general dice que está todavía en la página 2. Si yo le digo actualizar y le digo que actualice toda la tabla, automáticamente ya me actualiza que mi objetivo general se encuentra en la página 3. Ahora, si hay una variación, ¿verdad? En el documento, si hay una variación y ahora ya no se llama justificación y viabilidad de la investigación, sino que se llama justificación de la investigación, eso también se actualiza en el documento. ¿Ok? Si yo vengo acá y le digo que va a ser justificación y le quito la viabilidad y le digo que va a ser justificación de la investigación, ¿verdad? Supongamos que sea justificación de la investigación, voy nuevamente a mi índice y acá dice que está todavía en formato de justificación y viabilidad de la investigación. Si yo le digo actualizar y le explico que sea toda la tabla, se actualiza la justificación y queda como justificación de la investigación. ¿Ok? Y entonces así les facilita el trabajo, ¿verdad? Aplicando tabla de contenido y utilizando en este caso lo que sería la herramienta de estilos, ¿verdad? Utilizando el título 1 y título 2. ¿Ok? ¿Vieron la diferencia que tiene aplicando las herramientas de Word en el proceso de ajuste y desarrollo de un trabajo, ya sea de investigación o trabajo práctico? Realmente les agiliza bastante. Entonces ustedes no tienen que preocuparse ya utilizando esta herramienta en verificar si el paginado del documento se encuentra bien o no. Solamente vienen en actualizar, les dicen que actualice toda la tabla y automáticamente el programa actualiza todo el documento. ¿Ok? Entonces acá definimos nosotros que el ejercicio 11 está realizado. Entonces, dudas, consultas, algo que quieran que se les aclare en esta sección respecto a lo que corresponde al ejercicio realizado hoy. ¿Ninguna? Bueno, yo les voy a estar compartiendo, ¿verdad? Este material que estuve trabajando hoy. Solamente quiero recordarles que la siguiente semana ya tenemos examen parcial. Enfóquense en el ejercicio que les compartí en la clase anterior, ¿verdad? Ese ejercicio completo, porque el ejercicio práctico que van a realizar está relacionado a ese ejercicio, ¿ok? Entonces, la parte teórica están en los materiales que les compartí en clase, ¿verdad? Esos materiales de las presentaciones de PowerPoint, entonces pueden estudiar esos materiales para el ejercicio teórico y para el ejercicio práctico, enfóquese en el ejercicio que les pasé en la clase anterior, ¿ya? Que está relacionado a eso. Entonces, si no tienen dudas, si no tienen ninguna otra consulta, creo que ya hemos finalizado nuestra clase de hoy, ¿verdad? No sé, Julio, si puedes escribir en el chat tu nombre y apellido para el tema de la asistencia también, porque hoy no vi que no se conectaron todos. Entonces, espero que tengan un excelente resto de jornada y cualquier consulta que tengan, vamos a estar en contacto. ¿Ya? Bueno, eh, sin más que agregar y si no tienen consultas, les voy a compartir el material de la clase, este ejercicio que realicé y la grabación voy a estar subiendo en la plataforma. Entonces, por si tienen dudas, puedan ingresar ahí y puedan cerciorar de esas dudas que ustedes tienen respecto a lo que les he compartido hoy en clase. Entonces, sin más, les deseo un excelente resto de jornada y vamos a estar en contacto. Chao, chao.